El reuma es una de las dolencias más difundidas, prácticamente incurable para la medicina del mercado. La etiología es el estudio de las causas de las enfermedades. La del reuma es desconocida para la medicina oficial y si no se conoce la causa de un problema es más difícil hallar la solución, que puede provenir de lo empírico pero no termina de producir la cura. En el reuma la etiología no es la humedad, ni cuestión de temperaturas, ni programación genética, que aunque pueda haber una propensión genética, deben darse ciertas condiciones. La causa profunda de las 167 sintomatologías diferentes del reumatismo es una sola, y se trata de la distorsión de forma de la estructura molecular del agua corporal, como consecuencia de campos electromagnéticos, psicosomatosis, dormir sobre geopatías, alteraciones del sistema nervioso y acumulación de ciertas toxinas en el sistema muscular y la sangre. ¿Por qué la pirámide no ha fallado jamás en ninguno de los miles de casos de reumatismo tratados con ellas? Porque, como he explicado en otros vídeos, uno de los factores que componen el efecto piramidal es justamente la corrección de las estructuras moleculares del agua. Pero hay más factores de este efecto maravilloso y natural que contribuyen al proceso curativo del reuma en todos los casos, sin excepción. Lo explico en el vídeo número 12 sobre pirámides. Comparte, sígueme y aprenderás muchas cosas importantes. Hola amigos, vamos a hablar un poquito más. Hace unos días he cumplido los 50 años desde que hice la primera pirámide experimental. Pasé de la teoría que empecé desde muy niño a la práctica. Mi gran pregunta, tras un gran descubrimiento realizado en 1986, gracias a esta gente, en realidad fueron ellos los que hicieron el gran descubrimiento. Yo trabajaba con ellos en el laboratorio, era mi casa, era mi vida. Trabajaba, vivía para ello y valió la pena, porque llegar a descubrir estas cosas tan profundas finalmente tiene sus grandes beneficios para la humanidad. En ese año 1986 descubrimos que la verdadera molécula de agua no es un H2O, sino 5 monómeros de H2O. Es decir, la fórmula del agua real es hidrógeno 10, oxígeno 5. Pero están agrupados 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, formando una pirámide exactamente, una casualidad más, de las tantas, la proporción exacta de la gran pirámide de Giza. Esa es la verdadera molécula de agua. Para mí en un primer momento, era una casualidad más de la gran pirámide, es decir, no tomé idea exactamente en ese momento lo que estábamos descubriendo. Para mí, como antropólogo, era simplemente una casualidad más que la gran pirámide de Giza tiene las proporciones exactas de la verdadera molécula de agua. Claro, pero día a día, a medida que fueron pasando los días y hablábamos del tema, se le envió a Linus Pauling, descubridor del puente de hidrógeno, por el cual recibió el premio Nobel, se le envió un teletipo, que era lo que había en aquella época, y el hombre respondió muy rápidamente que él había hecho ese descubrimiento 2 años antes, y nos mandó toda la descripción matemática de lo que había descubierto, cómo lo había descubierto, o sea, todo un procedimiento que no se lo podía sacar de la manga, es decir, que realmente el hombre lo había descubierto 2 años antes, pero por cálculos matemáticos, en función de una cantidad de datos que no eran muchos, pero eran suficientes para un gran matemático y físico como él, Linus Pauling, y entonces, le adjudicamos el descubrimiento a él porque él lo había descubierto 2 años antes, pero él no lo había podido probar. Lo nuestro fue además una cosa totalmente empírica, es decir, en un laboratorio donde se podía hacer medición cualitativa y cuantitativa de neutrinos y sus movimientos. Entonces, la molécula de agua resulta que no es un H2O, sino 5H2O. Me acuerdo cuando se lo decía yo a la gente, familiares, amigos, me miraban como si hubiera fumado algo raro, ¿no? O sea, de pronto, claro, yo vivo rompiendo esquemas, hoy les digo que el agua no es H2O. Ya, fue el colmo para mucha gente decir, mira, no me hables más, nada, no. Bueno, es normal. Esto nos pasa a todos los científicos y a toda la gente despierta, a todos los que investigamos en lugar de creer todo lo que nos meten día a día, ¿no? Por todos los medios.
televisivos, radiales, prensa, libros, películas, todo esto, vivimos en un gran engaño. Claro, los que vivimos descubriendo estas cosas, descubrir una cosa así, publicarla, bueno, por algo Linus Pauling no la había publicado cuando lo descubrió. Bueno, además le pareció que era un tema anecdótico, porque al final, en una gota de agua que tiene 60 y pico mil pirámides en una gota, o sea, tiene unas 300.000 moleculitas de H2O, no es demasiado importante. A la hora de hacer un recuento de moles, ¿qué te va a sobrar? Pues como mucho te van a sobrar algunos H2O sueltos por ahí. El tema es que esos H2O sueltos, ahora ya pasando a la práctica y a las cosas que descubrimos en función de este descubrimiento, es que cuando buscamos la etiología de los reumas, de todas las enfermedades reumáticas, tenemos una sola, y es la distorsión molecular del agua. Entonces ahí empezamos a entender que si estas pirámides no están perfectamente bien formadas, no pueden atravesar las membranas semipermeables de las cápsulas sinoviales. Entonces, pues entra, por ejemplo, ácido úrico, que es parte del lubricante que tenemos en las articulaciones, pero si luego esas moléculas están alteradas en su forma, no pueden, no funcionan, no atraviesan, se forman tapones, digamos, queda toda taponada la cápsula sinovial y ya no entra y sale lo que tiene que entrar y salir y tenemos un reuma. Entonces, a la hora para él, como físico, que no tenía ni idea de temas terapéuticos, no tenía ninguna importancia. Pero para mí, que me había curado de un reuma, y para toda la gente que ya veía efectos, todavía sabíamos, nada en comparación con lo que sabemos ahora. Estamos hablando de una época en la que éramos muy poquita gente la que trabajaba con esto, sabíamos muy poco, íbamos descubriendo paso a paso, pero no teníamos como ahora cantidad de terapeutas y médicos que nos informan de las cosas que logran con las pirámides, ¿no? Resulta que más o menos en 2 o 3 meses, yo me voy después de unas semanas de este gran descubrimiento, me voy, que había que mantener ese laboratorio. Y cuando vuelvo y volvemos a conversar con los físicos las repercusiones de estos descubrimientos, nos quedamos asombrados, ¿no? Y yendo al punto un poco metafísico de las cuestiones, nos preguntamos, bueno, se me ocurrió a mí, si la pirámide molecular del agua, principalmente, no exclusivamente, que también el carbón, también otras estructuras empiezan con una forma molecular piramidal, de diferentes proporciones, todas muy parecidas, todas muy cercanas, pero no iguales. Tenemos la misma situación que en las grandes pirámides de Egipto, donde cada pirámide representa un tipo de material. La gran pirámide de Giza representa, sin duda, la molécula de agua. Las otras dos, la de Jafra y Menkaure, o sea, Kefren y Miserinos, pertenecen a otras estructuras parecidas. Por ejemplo, la pirámide roja de Dashur, con sus proporciones exactas, la pirámide molecular del carbón. La acodada es acodada realmente porque esa es la estructura molecular y la forma molecular que tiene cierto mineral, que nunca me acuerdo el nombre, es parecido a la malaquita. Pero bueno, son estructuras microcristalinas que empiezan con una estructura molecular de forma piramidal, es decir, que prácticamente todo en la vida mineral, ¿cómo la vida mineral? Si la mineral no tiene vida, sí que tienen vida. Y ahí es donde empezamos al entender que la pirámide es el transductor entre el campo cuántico al campo atómico, es decir, las partículas cuánticas componen el universo atómico, pero estamos hablando de diferencia de dimensiones, de millones, a veces miles de millones, a veces cientos de miles de millones de diferencia de tamaño y o de masa, depende de lo que hablemos. Entonces, la pirámide es el instrumento que tiene la naturaleza, es la norma, así como los mundos son redondos, por más que surjan otras teorías de manipulación de ingeniería social, el mundo es redondo, los mundos son redondos, las estrellas son redondas, todos los cuerpos celestes son redondos, por una razón de aprovechamiento del espacio, de interacción de las leyes físicas para aprovechamiento absoluto de las superficies externas, internas y de todo el funcionamiento magnético del universo. También las partículas lo son. Hay una teoría vibratoria y una teoría ondulatoria y una teoría corpuscular. Bueno, eso es una absoluta estupidez. Existen las dos cosas, es decir, el universo está formado por cuerpos de diferentes dimensiones, pero también tienen su vibración y tienen su ondulación.
Como la Tierra tiene su forma redonda y tiene su traslación, pero también su rotación y también un movimiento que podría decirse que es ondulatorio, no solo alrededor del Sol, sino en el contexto general de la galaxia. Bien, lo mismo ocurre en el campo atómico. Por lo tanto, todo eso está ordenado de una manera. ¿Qué es lo que lo ordena? La pirámide. Estamos hablando de diferencia de dimensiones, de millones, a veces miles de millones, a veces cientos de miles de millones de diferencia de tamaño y o de masa. Depende de lo que hablemos. Entonces, la pirámide es el instrumento que tiene la naturaleza, es la norma, así como los mundos son redondos, por más que surjan otras teorías de manipulación de ingeniería social, el mundo es redondo. Los mundos son redondos, las estrellas son redondas, todos los cuerpos celestes son redondos, por una razón de aprovechamiento del espacio, de interacción de las leyes físicas para un aprovechamiento absoluto de las superficies externas, internas y de todo el funcionamiento magnético del universo. También las partículas lo son. Hay una teoría vibratoria, hay una teoría ondulatoria y una teoría corpuscular. Bueno, eso es una absoluta estupidez. Existen las dos cosas, es decir, el universo está formado por cuerpos de diferentes dimensiones, pero también tienen su vibración y tienen su ondulación. Como la Tierra tiene su forma redonda y tiene su traslación, pero también su rotación y también un movimiento que podría decirse que es ondulatorio, no solo alrededor del Sol, sino en el contexto general de la galaxia. Bien, lo mismo ocurre en el campo atómico. Por lo tanto, todo eso está ordenado de una manera. ¿Qué es lo que lo ordena? La pirámide. Que hay pirámides gigantescas, mucho más grandes que las de Egipto, claro, pero no me estoy refiriendo a una pirámide construida por el hombre. Estoy hablando de estructuras estelares formidables, gigantescas. En realidad tienen forma de pirámide. Nosotros lo tenemos descubierto teóricamente, pero no tenemos un telescopio como para demostrarlo. Ya se demostrará, falta muy poco tiempo para esto, porque al final es como en las matemáticas. Está la teoría de que si 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3, pues seguramente que si le agregamos 1 será 4. Bueno, pues un poco así. No tenemos todavía el 4 dibujado, pero sabemos lo que viene. Sabemos que en poco más el tema de la pirámide se va a conocer en muchos otros órdenes. No obstante, en 1986 me surgió aquella pregunta, en la segunda, meses después del descubrimiento. ¿Qué fue primero? ¿La pirámide o la vida? Porque sin pirámide no hay vida. O sea, todo el mundo está pensando en aquello, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues mira, tiene muy poca importancia a efectos prácticos. Seguramente que tiene una importancia, en algún momento tendremos que descubrir que fue primero el huevo o la gallina. Yo creo que lo tengo resuelto, como antropólogo también. Sin huevo no hay gallina. Es decir, el huevo tiene que ser lo primero, porque una gallina no la puede fabricar un árbol, pero un árbol sí puede fabricar un huevo. Es decir, en el humus, en un conjunto biológico se puede producir un huevo, y ese huevo puede dar lugar a diferentes especies. De hecho, se han descubierto.